Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy, si es posible, concluir el prólogo en la explicación de los primeros puntos del Catecismo. En ellos hemos desarrollado pues, cuál es la estructura del Catecismo, en qué partes se divide. A partir del punto 18, del 18 hasta el 22, se dan algunas indicaciones prácticas para el uso del Catecismo. Indicaciones prácticas que yo creo que no necesitan aquí ser explicadas, porque son tan sencillas. Las voy a leer muy someramente como las siguientes. El punto 18 dice: este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Bien, por lo tanto, la afirmación es: el catecismo está pensado como una exposición orgánica que hace que el ideal es que uno lo lea pues como una unidad, que lo lea entero, básicamente como aquí lo vamos explicando. Bien, eso no quiere decir que uno no pueda acercarse al catecismo a consultar una cosa concreta. Pero es verdad que el desarrollo de todos los aspectos que se van explicando en el catecismo conlleva uno al anterior, y se va construyendo sobre el anterior. Entonces, si por ejemplo alguien pues va exclusivamente a hablar sobre o va a consultar, ¿no?, lo referente al tema de la resurrección de los muertos, bueno, pues es verdad que va a encontrar explicaciones más que suficientes, pero lo entendería mejor si lo leyese en todo el contexto, ¿no? Bien. El punto 19 dice: con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante el CF, confer, CF. Para una inteligencia más profunda de estos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Bueno, esto no únicamente es una forma de citar aquí en el catecismo, ya esta forma de citar está muy extendida entre nosotros, allí donde se cita explícitamente un texto de la Sagrada Escritura, pues se ponen comillas, por ejemplo, pues como dijo el Señor al primer papa, dos puntos, abre comillas: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cierra comillas, Mateo, etcétera, y pone la cita. Eso es una cita explícita, pero también existen citas implícitas en las que implícitamente se refiere, el que está redactando ese punto del catecismo se refiere a un aspecto del Evangelio, a unas palabras de Jesús en el Evangelio, sin citarlas explícitamente. En ese caso no se ponen comillas y se pone entre paréntesis CF, o sea, es decir, se refiere a Lucas 12, 1, 8, o lo que fuere. Punto 20 dice: cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Es decir, en catecismo, algunos de sus párrafos están escritos en letra más pequeña que otros, ¿no? Y dice, bueno, ¿y este párrafo por qué tiene una letra más pequeña? Bueno, pues se ha querido con ello distinguir lo que es el desarrollo principal de la explicación de algunas puntualizaciones de tipo histórico. Por ejemplo, en un párrafo dice, pues por ejemplo, a este propósito, San Bernardo pues dijo tal, tal, tal. Bueno, y eso se pone en letra pequeña, porque se está haciendo como una especie de puntualización de tipo histórico, apologético, como una explicación complementaria. El punto 21 dice: las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. En el catecismo hay muchas citas pues de santos padres. Es una gran riqueza patrística, también litúrgicas. Por ejemplo, en tal oración colecta se dice esto, también de textos del magisterio de la Iglesia o también de la vida de los santos. Bueno, estas citas que se intercalan, ¿no?, dentro del catecismo iluminan
ponen ejemplos prácticos de lo que se está explicando en el catecismo. Y son una gran joya porque se ha hecho un esfuerzo de entresacar, o sea, es decir, aquí ha habido un equipo de expertos para la elaboración de este catecismo muy grande, unos de ellos conocedores de la patrología, otros de la vida de los santos, otros de la liturgia, etcétera. Bien, pues esto puede ser utilizado tal y como aquí lo hacemos, ¿no? Eh, iluminando el punto del catecismo, pero también puede ser entresacados, como dice aquí, para un uso catequético. Y por último, el último punto, dice el 22, al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Bueno, el Catecismo Mayor ha hecho un esfuerzo de que al final de cada unidad temática tengamos en letra cursiva, un breve resumen de lo que se ha dicho anteriormente. Nosotros aquí, como método en esta explicación del catecismo, cuando lleguemos a estos puntos resumen, bueno, pues nos los saltamos, porque obviamente ya hemos explicado con detalle y profusión la explicación, digamos, más desarrollada, con lo cual si volviésemos a tocar el punto de resumen, estaríamos ya volviendo a repetirnos, ¿no? Pero puede ser muy interesante para quien lea directamente el Catecismo Mayor, fijarse en el resumen, para que así él también aprenda a distinguir lo que es la columna vertebral de otras cosas que, bueno, pues complementariamente se van añadiendo. Bueno, estos 5 puntos, del 18 al 22, por lo tanto, son indicaciones prácticas de cómo se usa, o sea, cómo está escrito el libro del Catecismo, ¿no? Las citas, cómo se citan, etcétera. También hay que decir que el Catecismo, en los márgenes, se ponen en rojo números de otros puntos del catecismo en los cuales se desarrolla más esto que se está diciendo aquí. Por ejemplo, pues en punto 540 o 550, pues se pone a un lado 394, 1673, que quiere decir, si sobre este aspecto usted quiere saber más, fíjese en el otro punto. Es una manera de interrelacionar por los puntos del catecismo. Bien, y terminado esto, que es, como veis, muy práctico y que yo creo que no necesita que aquí lo expliquemos más, seguimos adelante y nos faltan 3 puntos que son las necesarias adaptaciones. Vamos a ver. El acento de este catecismo, el punto 23, el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo, está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Vamos a ver, aquí, en este punto, se está diciendo cuál es el acento del catecismo, porque obviamente todos los aspectos o las dimensiones de la vida cristiana tienen que estar presentes. No se puede subrayar todas al mismo nivel. Siempre uno, dependiendo de qué obra se trate, pues subraya más un aspecto a otro. Bueno, pues lo que dice es que el acento especial se pone en la exposición doctrinal. La exposición doctrinal. Pues es evidente que porque es un catecismo mayor, y es un catecismo que sobre todo quiere fijar los contenidos de la fe católica. Pues quizás cuando uno da una catequesis a un niño de 7, de 8 años, pues el acento no lo pone tanto en la exposición doctrinal. Sí, claro, le enseña una doctrina, pero igual el acento más lo pone en las aplicaciones prácticas para la vida del niño, etcétera. Pero aquí, como es lógico, aquí estamos hablando de un catecismo mayor, a partir del cual luego se irán elaborando los catecismos menores. Luego aquí es normal que el acento se ponga en la exposición doctrinal. Es por ello que puede ocurrir pues, que a un lector del catecismo se le haga un poco, si no está un poco acostumbrado al lenguaje teológico, etcétera, se le haga un poco cuesta arriba a algunas partes del catecismo, claro, porque tiene un contenido doctrinal muy fuerte, muy denso, muy denso.
Y por eso también conviene hacer alguna explicación, pues tal y como aquí la hacemos en Radio María, un poco para desmenuzar el contenido que es muy denso. Por lo tanto, se pone el acento en la exposición doctrinal, pero eso no quiere decir que también no se insista como dice aquí, la maduración de la fe, en el enraizamiento en la vida, en la irradiación del testimonio de la vida de un cristiano, que son otros aspectos, ¿no? El acento principal es la formación, conocer la fe católica, conocerla, pero lógicamente también no es un conocimiento meramente abstracto, no es únicamente, como dice, llenar la cabeza de ideas, no. Está expuesto de una manera que quiere ayudarnos a madurar en la fe, enraizar la fe en la vida y irradiarla en nuestro testimonio. Por otra parte, además, daros cuenta que es imposible disociar totalmente el conocer del amar. No, es que es imposible. Se ama lo que se conoce. Y para poder conocer también hay que amar. Si no amas en profundidad, tu conocimiento será superficial. San Agustín fue un auténtico enamorado de esta intuición. Conoce para amar, pero ama para conocer. Eso es obvio. Eso es obvio que esas dos cosas se están interlazando. Con lo cual, el catecismo no podemos pensarlo nunca como un conocimiento. Imaginémonos una persona no creyente, o agnóstica o lo que fuere, ¿no? Que tuviese un conocimiento intelectual de todos los principios del catecismo católico, que uno dijese, bueno, esta persona es impresionante cómo conoce todo esto, ¿no? Pues como a veces ocurre cuando uno va a Tierra Santa, que se encuentra allí con unos guías que son judíos, de religión judía, o incluso absolutamente ateos, que tienen un conocimiento bíblico que les enseña a todos los peregrinos con un montón de detalles, etcétera, que es increíble, y luego cuando llega la celebración de la misa, ellos se retiran y no participan en ninguna oración, porque son judíos, no son cristianos, o son ateos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿se puede tener un conocimiento teórico tan profundo sin ser creyente, sin amarlo? Pues hay que decir que esa persona no está bien catequizada. ¿Cómo va a estarlo? ¿Cómo va a estarlo? Tiene un conocimiento meramente intelectual, pero no ama. Y si no se ama, no se conoce en el sentido profundo de la palabra. Entonces, digamos que la catequesis, aquí no se nos remite a una explicación complementaria de la exhortación catequesis tradende, que fue de las primeras intervenciones magisteriales de Juan Pablo II, cuando él llegó al pontificado. Pues él decía que, claro, la catequesis, por lo tanto, supone un ir poco a poco desarrollando la semilla de la fe. Uno pronuncia un sí, pero ese sí, aunque lo pronunció con todo el corazón y todo el alma, en un primer momento, el sí de la fe, luego tiene que ser desarrollado. Y luego uno dice, sí, yo dije que sí, creía en Dios, pero me doy cuenta que ahora, 10 años después, te conozco mucho más profundamente, Dios mío, que lo que te dije al principio. Esto le pasa a un matrimonio que se dice sí quiero, pero cuando dice sí quiero, no se da cuenta, ¿no?, plenamente de a qué está diciendo sí quiero y quién es su esposa y quién es su marido. Esto también, por ejemplo, pues le pudo ocurrir a la Virgen María, que cuando le anuncia el arcángel que iba a ser madre de Dios, ella dice sí, está dispuesta. Bueno, dijo que sí, y lo dijo consciente, pero todavía no tenía todo el conocimiento de lo que ese sí conllevaba. Algo así pasa con la catequesis. Uno es creyente, pero según va cada vez conociendo mejor a Dios, Dios es el que siempre he conocido, pero es totalmente nuevo. Uno cuando profundiza en la catequesis puede llegar a decir, yo no pensaba que estos años de mi vida iba a conocer la religión católica, iba a conocer a Dios con este grado de novedad que supone para mí. Claro, pues eso quiere decir que te estás catequizando bien, que estás profundizando en 1000 aspectos, como decía Santa Teresa, que cuando leía un texto de la palabra de Dios descubría en él
pues montones de matices, miles de matices nuevos, ¿no? Que ese texto lo conocía antes, pero es totalmente nuevo para ella. Bueno, pues entonces llegamos en este punto de la catequesis tradente al que se nos remite, ¿m? Se nos dice que la catequesis tiene que ser bien orgánica y ordenada. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, que tiene que tener pues una especie de agenda sistemática y no improvisada, que le permita seguir un fin preciso, no entrando en cuestiones disputadas ni de cuestión de investigaciones teológicas, sino yendo a lo que es la fe católica, sin meterse en discusiones de teólogos, ¿no? Que al mismo tiempo es completa, y que la catequesis no es meramente como el primer anuncio, ¿no? Porque el primer anuncio que se le hace a un cristiano, que el querigma que se llama, pues el querigma es un anuncio, digamos, de la salvación de Jesucristo, pero de una manera muy breve. Por ejemplo, imaginemos que en una homilía, pues alguien que está alejado de la fe y va a un funeral. Y en un funeral escucha en una predicación el querigma de la Iglesia, ¿no? Y en el funeral se le dice: Cristo murió por ti, Cristo murió por nosotros, por nuestra salvación, y está esperando tu respuesta de amor, está esperando que tú superes tus desconfianzas, que pongas tu esperanza en Dios, que es el único que no te va a fallar, etcétera. Bueno, eso se llama el querigma, ¿no? La predicación directa del mensaje de salvación. Bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es el catecismo. El catecismo es ir explicando de una manera mucho más sistemática, orgánica, pues uno por uno, los elementos de la fe. ¿De qué manera nos salvó Dios? Bueno, pues Dios nos salvó de esta manera, primeramente con el Antiguo Testamento, después envió los profetas, después los patriarcas, o sea, etcétera, 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 ¿no? Eso supone ya una catequesis, que tiene que integrar todas las esferas de la vida y que obviamente tiene que ir en un crecimiento paulatino poco a poco. A veces se insiste muy equivocadamente en que lo importante no es la ortodoxia, lo importante no es conocer la fe, sino lo importante es la ortopraxis, ¿no? Y la verdad es que, vamos a ver, no hay que separar una cosa de la otra, no hay que separarla. Eso es una dicotomía que con mucha frecuencia la hacemos, y es un gran error, el separar ortodoxia de ortopraxis. Recuerdo, por ejemplo, haber visto, pues no hace mucho, pues un chiste de uno de los digamos, humorista que digamos, de tipo secularizado, ¿no? Y no precisamente de una comunión gozosa con el magisterio de la Iglesia, que se venía a decir lo siguiente, ¿no? Pues se veía una persona ayudándole a alguien que estaba, un discapacitado que estaba en una silla de ruedas, y ponía: yo creo que damos demasiada importancia a la ortodoxia. Nadie nos va a juzgar por lo que creímos, sino que nos va a juzgar por lo que amamos. Bueno, una frase como muy políticamente correcta en esta cultura, pues, del relativismo, ¿no? Pues ese viñetista ponía, ¿no?, en esa viñeta: nadie nos va a juzgar por lo que creamos, ¿no?, o por lo que creímos, sino nos va a juzgar por lo que amamos. Pero no es verdad. Uno, si lee el Evangelio, en el Evangelio se nos habla que seremos juzgados del amor. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y también el Evangelio dice que seremos juzgados de la fe. O sea, que cree y te salvarás. O sea, que esa frase de cree y te salvarás del Evangelio, o sea, que la apertura a la fe o la cerrazón a la fe es también la apertura a la salvación o la cerrazón a la salvación. Luego, la oposición entre ortodoxia y ortopraxis es una oposición falsa. Las dos tienen que integrarse. Y entonces, en este sentido, el estudio del catecismo no es algo desencarnado de mi vida, sino que me va a ayudar, obviamente, ¿no? Me va a ayudar a entregar mi vida en el amor a los necesitados, y me va a ayudar a entregar mi vida para el desarrollo de los talentos que Dios me ha dado, etcétera, etcétera. De eso, padre
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.